Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes. Avui és 23 de setembre de 2021. Són les 8 hores i 18 minuts. Anem a donar inici a les sessions ordinàries de les comissions informatives de l'Ajuntament d'Alaquàs corresponents al plenari de setembre. El plenari no, bueno, sí, al mes de setembre. Com poden veure, continuem de manera telemàtica, reunits els regidors i les regidores, encara que la situació epidemiològica és molt millor que quan la varen deixar en el plenari del mes de juliol, que teníem unes xifres prou més elevades. L'efecte de la vacunació s'ha ampliat als col·lectius que faltaven i també hi ha moltes persones que han passat la malaltia, la malaltia, i per tant la situació ara és molt millor. De totes formes, per precaució hem considerat continuar fent aquestes comissions de manera telemàtica. Bona vesprada, benvinguts i benvingudes tots els regidors i regidores i també el nostre secretari, la nostra interventora i tesorera. Anem a començar amb l'ordre del dia i el primer punt seria l'aprovació de les actes número 5 i 6 de dates 12 i 22 d'abril de 2021. Hi ha alguna qüestió a l'acte? A les actes? En l'acte número 12 no estan citades totes les persones que participen. L'acte número 12 corresponent a 12 d'abril. Sí, normalment en les actes s'indica que en la part d'assistents s'indiquen quines són les persones assistents i després a l'interior s'indica que participen només les persones que es constitueixen o que formen part d'aquesta comissió en concret, no? En aquest cas, no s'indica en els assistents, no s'indica qui estan. Per exemple, jo no conste i just en la segona pàgina es diu la senyora Barberà pregunta, per tant, sol·licite que no sé si hi ha en algun cas més que modificar algun nom, però almenys el meu nom caldria incloure'l. S'afegeix el seu nom i revisem per si falta algun més. Alguna qüestió més a les actes? La fórmula de tancament caldria revisar-se perquè des del començament de la legislatura anterior encara no ha vingut en cap cas correcte. D'acord, gràcies. Alguna cosa més? Podem donar-la per aprovada en aquests canvis? Sí, però... Sí? D'acord. Molt bé, doncs donem per aprovades les actes número 5 i 6 corresponents a les dates de 12 i 22 d'abril de 2021. Passem a l'àrea de promoció econòmica i especial de comptes. El primer punt seria la informació d'execució pressupostària del segon trimestre de 2021. Una pregunta o alguna qüestió sobre la informació d'execució pressupostària? No, ninguna qüestió. Per la nostra part tampoc no hi ha cap qüestió a comentar. Per part del grup popular tampoc entès, no? D'acord. Passem al punt segon, que seria la dació de compte de l'informe d'estabilitat i morositat del segon trimestre de 2021. Alguna qüestió? Per part de Compromís no hi ha cap qüestió a comentar. Per parte de Ciudadanos tampoc. Entenc que no n'hi ha res per part dels altres grups tampoc i passem al punt 3. Dació de compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust del segon trimestre de 2021. Nada a comentar. Per la nostra part tampoc no hi ha res a comentar, part de Compromís. Ninguna qüestió. D'acord, molt bé. Per al grup popular entenc que tampoc. Doncs passem al punt 4. Dació de compte del decret 3526-2021 de 10 de setembre d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2022. Nada a comentar.
Una cuestión. Sí. Adelante. Ah, has dicho que ninguna. Ninguna, ninguna. Vale, perdón. Había entendido. Vale. Per part del Grup Popular, alguna qüestió? Este tema ha vingut recentment també, no? No ho he pogut comprovar, però me sona moltíssim, no?, d'anteriors plenaris. No, lo que va a vindre era... senyora interventora? Sí. El que van treure, portar fa poc, quin era? Sería el de plans presupuestarios, que abarca 3 años, Exacte. 22-24. Exacte. Bé. Sí, és el que va vindre. Sí. I això m'imagino que serà vamos, paregut a lo que se presenta entonces, ¿no? Senyora Señor interventora? alcalde, Sí, pues senyora interventora, pot parlar, sí. Té la paraula. el anterior es basaba en el anterior pla d'ajust y en referencia a la modificación de las condiciones financieras del préstec, que es va dur en el ple de juliol, si no recorde mal, aquest està basat en gestions de les modificacions del pla d'ajust. Segons les condicions de les modificacions de les condicions financeres. El tema de l'amortització del préstec, que passava de 7 a 14 anys. Molt bé. Si no hi ha més qüestions, passem al punt 5. Seria la proposta de modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida selectiva de residus sòlids urbans, ecotaxa, i taxa pel servei de clavegram i ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei públic de subministrament d'aigua potable. Una pregunta? Alguna qüestió? Me toca a mí. Una pregunta. Sí. Es una duda no, pues muy de fondo. Cuando se dice que el DNI no esté ya en manos de la administración, ¿esto cómo se hace para comprobarlo? ¿O tiene que ser la persona la que diga el número de expediente en el que está su DNI, o es en la administración general de Alaquàs, o cómo está? Porque yo, por ejemplo, en Alaquàs, que hago varios trámites, al final siempre acabo enviando el DNI muchas veces, ¿no? Entonces, por saber exactamente qué se entiende por en manos de la administración, en este mismo expediente, en el mismo departamento o en general. Pues no sé si la senyora tesorera pot contestar sobre la casuística particular de cómo se gestiona això. Es que, claro, más que nada lo pregunto porque, a ver, es una cuestión que no tiene mayor historia, pero si lo que se está intentando es ser más ágiles, que la ciudadanía no tenga que aportar continuamente siempre fotocopias o los mismos documentos, se crea pues un poco esta cosa, ¿no? Que siempre al final se acaban encontrando que tienen que llevar la fotocopia del DNI. Bueno, realmente no, porque ahora ya no hay que presentar fotocopias porque se escanea todo en el registro de entrada. Entonces, en la práctica, la gente, como viene con él, se le escanea y se incorpora al expediente y no es necesario buscarlo. Normalmente el procedimiento es que te indiquen en qué expediente ya lo presentaron. Pero como las personas no se acuerdan, pues en la práctica, ¿qué se hace? Se escanea de nuevo. Hay una posibilidad que es más lenta, que es localizar los registros anteriores de entrada de esta persona. Entonces, bueno, gestionar el acceso a ver en qué expediente está en la anterior petición. Ir ahí, capturar el DNI y pasarlo de nuevo a este expediente. Pero en la práctica, ¿cómo se funciona? Si no, que me corrija la señora tesorera, es que se vuelva a escanear. Porque ya no hace falta presentar fotocopias de los documentos. En la práctica. Sí, María José. Perdona, Esther. No, Esther. No, en la práctica es lo que dice Toni, es más rápido que aporten el DNI, se escanea y ya está, porque es que había que buscar el expediente, vamos, has reflejado lo que ocurre en la práctica, en la realidad. Es mucho más sencillo aportarlo y mucho más rápido para todos. Vale. Vale. Bueno. Vale. ¿Alguna qüestió més sobre este punt? Per part del grup Ciutadans, Bernardo?
No, nosotros estudiaremos un poco más este tema y no tenemos ahora mismo ninguna pregunta que hacer. A ver, básicamente hay dos cambios, por si queréis os simplifico. El primer cambio es que se amplía el plazo de presentación de solicitudes, porque en un mes se vio que era un tiempo muy justo para todas las instancias, para todas las solicitudes que recibíamos por parte de los vecinos y nos colapsaba lo que era el registro de entrada. De hecho, hubo que habilitar mesas adicionales durante los últimos días para poder recibir todas las instancias. Por lo tanto, de un mes se pasa a 2. Y luego la segunda cuestión es que aquellos que ya hayan sido beneficiarios en ediciones anteriores, lo único que tienen que hacer es presentar una declaración responsable indicando que ya fueron beneficiarios y que se mantienen las condiciones por las cuales se les dio la ayuda. De esa manera se evita que presenten documentación y facilita a la hora de resolver el expediente. La única cuestión es que la capacidad inspectora continúa y aleatoriamente, pues evidentemente se comprobarán algunos de ellos para ver que mantienen las condiciones. Esos son los dos cambios. Siguen teniendo derecho a la subvención, aunque ya lo hubiesen recibido con anterioridad, ¿no? Sí, si mantienen las mismas condiciones que son las que están establecidas y no cambian, claro, por supuesto pueden continuar teniéndola. Quería consultar una cosa. Aquí habla de ingresos del IPREM. Antiguamente estas cosas se medían por el salario mínimo interprofesional, 1 o 2 veces el salario mínimo interprofesional por miembro de la familia y tal. Entonces esto del IPREM yo no lo entiendo muy bien. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando se piden las condiciones que debe reunir en cuanto a ingresos, ¿no? Sí, doy yo la explicación y si no es muy totalmente exacta, pues ya que me corrijan por parte del área económica. El IPREM es un indicador que se establece para dar ayudas que se utiliza con mucha frecuencia dentro del ámbito de los servicios sociales. Es un indicador de referencia para establecer ayudas. Sustituye al salario mínimo porque, bueno, el salario mínimo ha sufrido variaciones o sufre variaciones con frecuencia y este está más relacionado, bueno, pues con la capacidad adquisitiva de las unidades familiares. ¿Y cómo se saca, entonces? No, esto lo establece el Estado. El Estado es el que establece el IPREM anual, la cantidad que es. Ah, vale. Muy bien, gracias. Molt bé, alguna qüestió més per part del grup Compromís? No, de moment no tenim cap qüestió. Sí, m'ha paregut sentir que quan has dit els que l'any anterior havien sigut ja beneficiaris, que només tenen que presentar la declaració responsable, m'ha paregut sentir que se revisen algunes de les instàncies presentades. A veure, en la pràctica és per estalviar i ser més eficient en la repercussió. Normalment no s'arriben a revisar totes. Bueno, en la pràctica no ho sé, però que la capacitat d'inspectora està i l'Ajuntament pot fer-ho en qualsevol moment. Tindrà que revisar si se compleixen les condicions per atorgar la subvenció. Pense, no? A veure, en la declaració responsable no se torna a presentar tota la documentació. Però se presenta l'autorització per a que l'Ajuntament pugui comprovar-ho, no? Sí. L'Ajuntament té la capacitat de fer aquesta inspecció a posteriori. Però no, la qüestió és que no has de fer-ho abans de resoldre. Pots fer-ho con posterioritat. ¿Hay algún tipo de control? Perdón, por preguntar fuera de mi plazo, pero es que se me ha pasado. ¿Me da permiso? Hago la pregunta. Claro, sí, Bernardo, adelante. Vale. ¿Hay algún tipo de control para evitar fraude en estas ayudas de personas que pudieran registrarse como si el domicilio esté registrado a nombre de, por ejemplo, su madre y su madre esté en la residencia o viva con otro hermano y ellos estén pagando la tarifa reducida por ser el domicilio de empadronamiento de su madre y el piso propiedad de su madre? Es un ejemplo, ¿no? ¿Se prevé alguna medida para evitar este tipo de fraudes? En el caso concreto que comentas, cuando una persona pasa a estar en una residencia, se empadrona en la residencia. Bueno, o que viva con otro hijo diferente y en el piso de la madre viva
uno de sus hijos con familiares, con su familia, y esté aprovechándose de que a la madre, por sus condiciones, se le concede esta ayuda y a lo mejor ellos no cumplen ese requisito. Es un fraude que se puede producir. Por eso pregunto si se ha pensado en ello. A ver, habría que ver cada caso que estás indicando, a ver cómo es. Pero en general no se va a la casa a comprobar si la persona está viviendo allí. Eso no se hace. Por defecto no se hace. Salvo que haya indicios de que puedan estar indicando que pueda haber un fraude. Bien. ¿Alguna cuestión más? Vale. Este punt sí que corresponde a votació. Vale? Per tant, obrim un torn de votació. Per part del grup Podem? A favor. Per part del grup Ciutadans? A favor. Per part del grup Compromís? A favor. Per part del grup Popular? PP? A favor, he dit. Per part del grup Socialista? A favor. Vale, doncs per unanimitat queda dictaminar favorablement la modificació d'aquestes dues ordenances i bueno, de les tres ordenances. Molt bé, amb això hem acabat l'àrea de promoció econòmica i especial de comptes i passem a l'àrea de desenvolupament sostenible. Únicament un punt de l'ordre del dia, que és la dació de compte de la resolució de la Generalitat Valenciana d'aprovació del Pla Local de Cremes d'aquest municipi. Teniu el document tal com ha arribat. Teniu alguna qüestió? Vale. Pues dació de compte no correspon votació. Passem a la següent, àrea de drets socials. El primer punt és la sol·licitud d'autorització per a la transmissió de l'immoble residència de la tercera edat. Proposta d'aprovació. Obrim un torn d'intervencions. ¿El grupo Podem? A mí en este punto no me ha dado tiempo a ver toda la documentación que se ha juntado. La seguiré estudiando a lo largo de la semana. D'acord, per part del grup Ciutadans? Sí, yo digo lo mismo que la compañera. No hemos podido estudiar con profundidad este tema que tiene muchos puntos que tener en cuenta y bueno, nos pronunciaremos en el pleno sobre eso. Bien, bueno, entenc que no heu tingut temps suficient. En tot cas, recordeu, aquest punt ja va vindre a un plenari anterior, bueno, a unes comissions i ho van deixar damunt de la taula per alguns dubtes que van sorgir. Estan totalment aclarits, aquests dubtes, en tota la documentació que vos hem enviat i, per tant, per això hem decidit portar-lo al plenari. Si vos hi dubtes, abans del plenari i ens les envieu, millor per a poder donar resposta en el plenari i no tindre que esperar. Donat que ara les comissions no les esteu plantejant, si això és possible, jo us ho demanaré que ho fareu i així s'aclarís ja durant el plenari i d'esperar després per si no teniu la informació en aquest moment. Val? Continuem per part del Compromís, senyora Orberà. Pues justament per el que acabes de dir, de que s'ha presentat en altres... bueno, es va presentar un altre plenari i es va retirar perquè no n'hi havia seguretat de que pogueren haver problemes per a l'Ajuntament. La documentació n'hi ha que mirar-la en calma i nosaltres encara estem mirant-la, intentant mirar-la detalladament per a poder tindre tota la informació de que efectivament el que votem no pugui representar problemes a l'Ajuntament. Si n'hi ha alguna part en concret que considereu que és la que resol els problemes que es plantejaven en l'últim plenari, sí que jo agrairia que també ens indicareu on és per a que aquesta part la mirarem amb més deteniment. Encara que siga des d'esta setmana fins a la setmana que ve, tal com tu acabes de dir. Jo em centraria en l'informe conjunt de l'assessora jurídica del Departament de Benestar Social i del secretari. I a partir d'ahí, com se comenten alguns informes i alguns documents, a partir d'ahí aniria a buscar els documents sobre els quals es basen. Señor alcalde, Sí. ¿puedo intervenir? Sí. No,
No, el informe conjunto es en el punto siguiente. Es verdad, sí, tienes razón. Pero bueno, da igual, es la misma estructura. A partir del informe del secretario se va desgranando el informe que ha hecho por parte del bufete de abogados de la residencia, etcétera. Se puede ir a partir de ahí a los documentos y verlos. Al preparar el Grupo Popular, ¿alguna cuestión? Sí. Bueno, nosaltres el tema, perquè creiem que és un tema de capital importància, no? El més important d'aquest plenari. I no, evidentment no coincidim en el senyor alcalde de que s'han despejat les dudes, al contrari, no? Quina diferència tenim de la comissió de gener d'enguany a la comissió de setembre d'enguany? L'única diferència és que han incrementat la quantitat que diuen que van a invertir. A lo millor si tornarem a deixar damunt la taula, igual d'ací 4 o 5 mesos ens presenten una altra oferta, no? Però la veritat és que no ens despeja ningú dubte perquè a aquesta concessió li falten 36 anys. 36 anys. I al final anem a introduir una incertidumbre gran, que és la de posar en el joc jurídic o en el joc en l'Ajuntament una altra empresa que no existia i que és un fons d'inversió de Luxemburgo que ve a fer negoci en la nostra residència, doncs jo no li trobo cap sentit. La documentació que s'ha portat és un contracte d'arrendament i un contracte, una minuta de l'escriptura, corregís un borrador, perquè quan se ho lliscau veureu que se pot elegir, vull dir, se pot fer la carta, en un sentit que en un altre. Igual val per a la nostra residència que per a la residència de Requena o per a la residència de l'Eliana, que està posat allà també. I a més és que no concreta res. No hi ha ninguna quantitat concreta, ningú plaç concretat, no n'hi ha res. I ens genera incertidumbre. Ara diuen que van a invertir, se'n recordeu, en enero, que volien invertir 120.000 euros, dels quals a la part ja els hem invertit. Ara augmentem la xifra. 900.000, que d'ells ara diuen que 250 ja estan invertits. Que no m'ho parla res. Si 250 ja estaven invertits, i antes diem que van invertir 122.000, no m'ho parla res. I a més és que això per obligació és obligació de l'empresa. O sigui, és la propietària de l'edifici. I mantindre les condicions d'ús. Ara, posar un tercer, un fons d'inversió, va tindre una relació ajena a l'Ajuntament en l'empresa que és la concessionària, la veritat és que no hi trobem ningú benefici. Aneu a dir, no, és que van invertir 900.000 euros. Però és que no és de veres, de 900.000 euros una part ja està feta. Però a més és que és la seva obligació. La seva obligació és mantenir la residència en condicions adequades per a prestar el servici. Falten 36 anys. És que no podem decidir quin dret tenim nosaltres per a hipotecar el futur d'aquesta residència. Fa uns anys, els que estàvem a l'Ajuntament, se'n recordeu, que vingueren a la proposta d'hipotecar el seu dret i així se'ls digué que no. Ara es diuen de no hipotecar, vendre-la. És que la van a vendre. Què guanyem nosaltres en això? La veritat és que, perdó si m'acabaré, però jo insistís en que no se mos despeja ninguna duda. Després presenten ara un informe de Colisée. Colisée què és? Qui és Colisée? No és ni Mobi ni és la Saleta, no? No sabem qui és Colisée. Un informe que diu, vamos, és que també m'estic adelantant, perquè si no ho heu llegit la resta de
de grups, Espai i Giro, que no ve fonamentat ningun informe dels tècnics municipals. No n'hi ha ningun informe de l'arquitecte. La veritat és que mos genera molts dubtes. Per què se li digui que no fa uns anys a hipotecar mantenint-se el cessionari i ara no és que no se li diga que no, és que se li autoritza la venda. I una altra pregunta, per què demanen autorització per a la venda? Quan tu demanes autorització per a la venda és perquè n'hi ha algun dret que està renunciant a ell. Si no, no faria falta ninguna autorització. Vull dir, no compartisc, i me direu que és una operació habitual. Claro, Carrefour ho ha fet esta setmana. Carrefour ha venut, crec que 10 supermercats en tota Espanya. Però és que Carrefour són supermercats, no són residències d'ancians que presten un servici. I ara tenim una empresa que respon de realitzar el seu servici, respon a la propietat de l'immoble. Després què tindrem? Un arrendatari? Jo crec que no fa falta ser molt dutxo en dret per a diferenciar-ho. La garantia que ofereix un propietari de l'edifici a la garantia que ofereix un arrendatari. I no estic dient que per supost que no vagin a prestar el servici correctament, evidentment, però per què tenen que fer negoci en la nostra residència d'ancians? I perdoneu que m'hagi extès massa, però és que l'única diferència de gener avui és que ens han augmentat la quantitat que diuen que van a invertir. I ens presenten uns borradors de contractes que no diuen res, no concreten res. Nosaltres, evidentment, anem a mantenir la mateixa postura. Gràcies. Señor Pons, no es la única diferencia respecto a la última vez que vino aquí a esta comisión. Los contratos se han traducido al castellano y están, tanto el de compraventa como el de arrendamiento, están los dos. Eso está. El compromiso de que, por escrito, de que solo se puede dedicar a residencia y en el momento en el que no lo sea automáticamente revierte en el ayuntamiento también está. Y efectivamente va a haber una mayor inversión fruto de esta operación. Al final es una forma de que la empresa pueda obtener liquidez para poder invertir en la propia residencia. Sí, es su obligación, pero hay veces que las empresas tienen liquidez suficiente para hacerlo y en otros casos no. Al final lo que está garantizado, y así es que se va a continuar dedicando como residencia y en el caso de que no lo fuera, automáticamente revierte en el ayuntamiento de nuevo. Con lo cual es que no hay ningún riesgo absolutamente para el ayuntamiento. Ninguno. Y al contrario, se está mejorando la prestación, las prestaciones que va a dar la residencia o la empresa que la está explotando para hacerlo. Y no me diga a mí que van a hacer negocio porque todas las empresas, todas tienen como objetivo tener una rentabilidad de la inversión que realizan, todas. La actual también, y actualmente también. Y la que había antes, todas tienen ese objetivo. Aquí la cuestión es prestar un mejor servicio. Forma parte de un grupo más amplio y, por lo tanto, los estándares de calidad que quieren dar a sus residencias son mayores y por eso requieren de esta inversión superior a la que inicialmente había prevista. Pero no le quepa ninguna duda que al final el objeto de la prestación del servicio va a ser el mantenimiento de la residencia. Y si no es así, volverá al ayuntamiento. Está claro en el compromiso que dan y así está claro en el informe jurídico que se presta y en el acuerdo que vamos a adoptar. Es que no cabe otra opción. Entonces no siembre dudas de qué va a pasar, porque es que no va a pasar nada más que se va a continuar prestando el servicio con mayores niveles de calidad. Eso es lo que va a pasar. Y como digo, hay diferencias. Se han presentado los documentos en castellano del contrato, de compraventa, de alquiler, de las inversiones que se van a realizar y el informe de su propio gabinete en el cual se ratifica que así es y que coincide con el de nuestro secretario. Por lo tanto, es que no hay ninguna duda jurídica al respecto. Señor alcalde, ¿puedo hablar? Bueno, perdone si a ver si el señor Pons quiere decir algo. Sí, pues, perdón. Señor Pons primero. La verdad es que, cuando se lean el contrato lo verán. Es un contrato muy genérico, no pone ninguna cifra. Es que no hay ninguna cifra. No hay ninguna cifra. Cuando usted dice, es que no hay otra opción, ¿cómo que no hay otra opción? Cumplir los contratos, que es lo que tenemos hoy en día. Y tenemos la garantía de una empresa que es propietaria del edificio. Eso lo vamos a perder.
¿qué le vamos a reclamar nosotros a Promovi? Promovi no tiene ningún acuerdo con el Ayuntamiento de Alaquàs. Es que estamos renunciando a una garantía de muchos millones de euros, ¿eh? Y estamos poniendo a un tercero en liza, un tercero que solo viene vamos, a ganar dinero con la residencia. Y perdemos esa garantía. Señor, es que... igual, o sea, que el que está, y no perdemos ninguna garantía. ¿Cómo? Que viene a ganar dinero igual que el que está ahora y el que estaba antes y el que habrá en el futuro, porque mientras este negocio no sea un servicio público prestado por empresas públicas o por las administraciones directamente, el que lo explote está para ganar dinero, señor Fons. Y no perdemos ninguna garantía. ¿Por qué no ganan dinero ahora? ¿Por qué tenemos que nosotros venderles autorizarles a vender la residencia? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Pues, cuando perdemos una garantía y ponemos una incertidumbre grande, que es que quedan 36 años de contrato. Que eso me parece bien que lo hagan en un supermercado, pero en una residencia de ancianos, no, la verdad es que no, ¿eh? La verdad es que no, porque no ganamos nada. Es que no ganamos nada. Ganamos que se invierten 900.000 euros en la residencia. Es que las tienen que hacer. No, ¿dónde pone eso en el contrato, señor Pons? Que tengan que invertir 900.000 euros, que es lo que usted está diciendo. Eso no es cierto. Evidentemente tienen que conservar el edificio, pero hacer inversiones de mejora, eso en el contrato no está. Inversiones que no están avaladas por los técnicos municipales. Es que antes había un informe, pero mira, en enero teníamos un informe del técnico municipal. Ahora ni eso. No, ahora, es que ese informe sigue plenamente válido. Sigue siendo plenamente válido, señor Pons. Si han cambiado la cantidad, pero ¿cómo va a ser válido? Si están introduciendo cosas nuevas que dicen que van a hacer, ¿dónde está el informe del técnico pero que avale eso? ¿Usted recuerda el informe? Tampoco me habéis respondido. ¿Quién es Colise? ¿Quién es Colise? ¿Usted recuerda lo que decía el informe del técnico, señor Pons? ¿Quién es Colise? ¿Quién es? Que me gustaría saber quién es Colise. Un segundo. Es un auditor privado. No, no es un auditor. Yo, la verdad, y además es que esto escapa ya no es un tema partidista ni nada, es que es el futuro de nuestra residencia y quedan, repito, 36 años. 36 años y vamos a autorizar que la vendan a una empresa, a un fondo de inversión con el que no tiene ninguna obligación con el Ayuntamiento de Alaquàs. ¿A qué se obliga a Promovi con el Ayuntamiento de Alaquàs? A nada. Es meter un tercero en una relación jurídica que puede causar muchos problemas en 36 años. Yo, vamos, no me cuadra. Yo, cuando lo retiró usted de enero, digo, pues, no sé, nos darán más explicaciones o nos dirán, pero lo único que han hecho es aumentar la cantidad que dicen que van a invertir sin ningún informe de técnico del ayuntamiento que lo avale por una empresa Colise que no sabemos ni quién es. Yo no entiendo nada, disculpadme. Una pregunta por las explicaciones o por las dudas que ya se están planteando. En caso de incumplimiento de esa obligación de mejora, ¿cuál es la consecuencia? No, entonces. ¿Puedo intervenir, señor alcalde? Sí, señor secretario. Bien, no. Voy a intentar dar un poquito de luz.
bueno, o intentar contribuir a que se puedan despejar alguna duda. Por lo que yo tengo entendido, Colisée es como una especie de marca comercial que no tiene nada que ver con las mercantiles, ¿eh? Y las, bueno, o sea, que me refiero con los que tienen que intervenir en el contrato. El titular del derecho de superficie es la Saleta CARE y del edificio vinculado al derecho de superficie. Es esa mercantil que tiene ese nombre, la Saleta CARE, y el apoderado de la Saleta CARE es el que se ha comprometido en un documento a presentar una serie de documentación con inversiones a concretar. Ellos las indican que son 900.000 euros. Que lo hayan presentado con el formato y que aparezca Coliseo, no, pero el escrito en concreto del día, creo recordar, del día 5 de febrero, que obra dentro del expediente, con el compromiso está suscrito por el apoderado de la mercantil, que es titular del, ya digo, del derecho de superficie. El ayuntamiento no es dueño del edificio, el ayuntamiento solo es titular del suelo, ¿eh? El ayuntamiento es el titular del suelo y tiene un derecho de reversión cuando se termine la concesión, nada más. Lo digo por aclarar esos extremos. O sea, con todos los respetos, señor Pons, cuando he dicho nuestra residencia, no. La residencia no es municipal. La residencia está construida sobre un suelo municipal, pero el vuelo es gestionado y de titularidad privada y de gestión privada. Y de gestión privada sin ningún tipo de interferencia de orden público, salvo, me refiero, por parte de la administración municipal, salvo los compromisos que se puedan derivar de la operación jurídica que se hizo en el año 2002 a través de la Constitución de Derecho de Superficie. Quería aclarar estos extremos porque veía que no estábamos siendo finos. O siendo ajustados a la realidad jurídica del tema. El que se hayan producido más o menos cambios en la documentación que se ha presentado, bueno, yo ahí no tengo nada que decir, son apreciaciones subjetivas, pero sí que hay un documento suscrito por el legal representante de la mercantil que viene avalado por un dictamen de un despacho de abogados externo y con un compromiso suscrito por el legal representante, ya digo, y el apoderado de la mercantil titular del derecho de superficie actual, que hace suyo los compromisos que se derivan del informe del letrado externo, con lo cual son compromisos que asume él. El gestor, el actual gestor o concesionario o titular del derecho de superficie, como lo queramos llamar, y donde, bueno, únicamente lo que hacen es instar, por hacerlo de una manera resumida, instar la autorización municipal a que se disocie la titularidad del edificio de lo que es la gestión, nada más, la titular del edificio, porque la gestión sigue siendo igualmente desarrollada por el actual prestatario del servicio y que no se ve afectado en modo alguno, y que en los documentos que nos han presentado y que son documentos privados en los que el ayuntamiento no tiene ningún tipo de capacidad de interferencia y propios del tráfico privado mercantil entre dos mercantiles y donde nosotros no tenemos nada que decir ni nada que añadir y que en el uso de su propia autonomía de la voluntad, pues informan de lo que consideran conveniente. Quiero decir que nosotros no necesitamos, el ayuntamiento es ajeno al importe de la operación privada que puede haber entre ellos. Lo digo por lo que dice que el ayuntamiento carece de esa información del importe de la operación. Eso es algo completamente ajeno a nosotros, a modo de ver de los servicios jurídicos. Lo único que nos tiene que importar es que el servicio público se siga prestando, nada más, independientemente de quién pueda ser el titular o no. En las escrituras que nos han mandado, o sea, perdón, los contratos privados que nos han hecho llegar,
Lo que pasa es que son contratos privados que ellos tienen porque la operación, por lo que se deducía del tema, es una operación que abarca varias residencias, no solo la de Alacuás, sino a otras 4 más o 5 que tienen en la Comunidad Valenciana, y cada residencia en cada ayuntamiento tiene un régimen jurídico completamente diferente. Ha habido gente que lo ha hecho por concesión de manial, hay otras que son solamente de gestión privada, hay otras que son de gestión semipública. Entonces, cada una de ellas tiene unas particularidades, y eso está explicado en el informe que yo firmé, y es a partir de lo digo por el resto de concejales que lo han dicho antes, si quieren centrarse, a partir de la página 18 del informe mío está toda esta información que estoy diciendo. Y voy a poner énfasis en lo que tanto en el documento 1, estoy centrado ahora en la página 18 de las 25 del informe, en el folio 18, como digo, cuando se habla del documento 1, borrador de escritura de cesión, y documento 2, borrador del contrato de arrendamiento, allí en los apartados 6, 7, 8, 9 y 10, y del documento 1, y en el documento 2, en el considerando cuarto y la estipulación 21 de ambos contratos, dice exactamente que tanto una operación como la otra se consideran transacción compleja y global de venta-arrendamiento con una sola contraprestación y causa, y se han de simultanear las dos escrituras de cesión a la vez, con único contrato de arrendamiento. Y ya digo, eso es una diferencia que no es baladí con respecto a la información que se carecía, cierto es, en el mes de febrero, y que cuando se mantuvo con la mercantil y con esta gente, se mantuvo una videoconferencia, y con los letrados con sus servicios jurídicos, pusieron a disposición municipal sin ningún tipo de inconveniente esta información. Y que además en la propuesta de acuerdo se les condiciona para que lo presenten una vez que estén firmados, para que sean incorporados a la Secretaría, al Departamento de Contratación. Decidir seguir adelante o no con la operación es una cuestión de oportunidad, y que a nosotros, a los técnicos municipales, se nos está vedado entrar, y en el resto de apreciaciones que ha dicho el señor Pons, pues a mí no me corresponde rebatir. Solamente quería incidir en eso, en que el quid de la cuestión está ahí. Y insisto en lo que ya comenté en la comisión informativa del mes de... creo recordar que, no sé si ahora fue enero o febrero de este año, donde dije que cualquiera de las opciones por las que se opte tiene que motivarse. Quiero decir, si se decide autorizar la venta, en principio aquí hay, a mi modo de ver, hay suficiente motivación, y si se decidiera no autorizar, debe motivarse, porque aquí, hagamos lo que hagamos, pues probablemente estemos abocados a algún tipo de conflicto. Bueno, ¿puedo hablar, señor alcalde, ahora? Un segundo. Muchas gracias, señor secretario. Jurídicamente es un tema complejo, y la verdad es que ha venido muy bien su explicación, porque además es el que ha profundizado en los documentos y el que finalmente y jurídicamente avala que esta cuestión se pueda hacer. Antes de darle la palabra al señor Palomares, la señora Solís, un segundo, antes de darles la palabra, y volverán a hablar. La señora Solís también quería intervenir, y es la que ha estado llevando también esta cuestión. Voy a cederle la palabra porque quiere matizar alguna cuestión también. Muchísimas gracias, señor alcalde. Yo quería resaltar de las palabras que ha dicho el señor secretario, que en Primovie va a respetar el uso del edificio por la Saleta, ¿vale?, que es con quien realiza el contrato de arrendamiento del edificio,
Y en caso de que en algún momento no quisiera seguir con este contrato para que fuera la Saleta quien siguiera realizando la explotación de la gestión de la residencia, pondría en riesgo la continuidad del contrato que mantenía la Saleta con el ayuntamiento, por lo que perdería la propiedad temporal adquirida y revertiría directamente al ayuntamiento. Esto está extraído directamente de uno de los contratos que nos han facilitado en esta nueva documentación que está en castellano y que anteriormente pues, no podríamos entender con esta claridad. La Saleta va a seguir siendo titular en todo momento y responsable cara al ayuntamiento o ante el mismo y será usuario de la actividad convenida. Si bien la propiedad temporal del edificio pasaría a Primovie durante el tiempo del contrato, que está anteriormente indicado por el señor secretario, esos 55 años si no me equivoco. Con lo cual, esto simplemente estamos ante una operación conocida como Sale and Leaseback y parece ser que es muy utilizada por este tipo de empresas que son bastante grandes. El grupo Colisée es un grupo que abarca diferentes empresas que se dedican a cosas parecidas pero no iguales, en este caso centros de día, residencias y servicios de ayuda a domicilio conocidos como SAD, es decir, es un nombre como comercial y se utiliza para adquirir o obtener financiación de proyectos que en este caso son los 900.000 euros que nos han comentado y han justificado con el último informe, donde se van a detallar las fases, cosa que también le solicitamos en la anterior comisión, la anterior vez que vino a las comisiones, con los importes desglosados en cada fase de lo que se va a realizar. Estas obras y proyectos solamente tienen objetivo único y principal mejorar las instalaciones de forma que se mejore la atención a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que normalmente son los usuarios de esta residencia al estar Sitan Alaquàs, porque tenemos que tener en cuenta que las necesidades de la sociedad varían no solamente en el día a día cuando hablamos de educación o hablamos de tal, sino las personas mayores que van llegando en el momento del uso de una residencia también tienen necesidades totalmente diferentes. Es decir, ahora mismo tener wifi en las habitaciones se hace necesario porque ya las personas mayores utilizan. He puesto este ejemplo porque se ve muy sencillo, pero podemos desglosar todos los cambios y las mejoras que están realizando en el informe que han presentado. Esas eran las puntualizaciones. Muy bien. Señor Palomares. Bueno, sí. Yo voy a tratar de ser fino, como decía el señor secretario, ¿vale? Explicando el tema. Lo que a nosotros nos confunde de este asunto es lo siguiente. Si existe un adjudicatario en esta obra, en esta residencia, que a la vez está prestando el servicio y es propietario del edificio, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio de la empresa o del grupo inversor que entra en este negocio, aporta una cantidad de dinero, que hemos dicho que asciende a 900.000 euros, ¿en base a qué? Si mantiene como gestor de la empresa, como gestor de la residencia, a la misma empresa que la tiene en la actualidad, invierte su dinero para las mejoras, ¿dónde está el beneficio? ¿Qué gana? Eso es lo que a nosotros nos confunde. ¿Cuál es el negocio del grupo inversor? ¿Por qué necesita la compra-venta de lo que es el edificio? Porque el solar, como decía el señor secretario, es propiedad del ayuntamiento, nada más y nada menos, puesto que al final de ese contrato de 50 años será todo, tanto edificio como solar, propiedad del ayuntamiento. Entonces, nuestra confusión está ahí, nuestra duda, nos asisten esas dudas. Ese grupo inversor, ¿dónde tiene el negocio? ¿Por qué necesita la escritura? Esta empresa adjudicataria que gestiona el asunto, ¿por qué no ha ido a un banco a pedir ese dinero en base a la escritura que ella tiene como propietaria del edificio para hacer esas mejoras que necesita? Esos puntos son fundamentales para nosotros y en los que nos llevan a la confusión de no saber, de no ver claro el percal que hay aquí. Ese es el tema que nos confunde. Por eso necesitamos estudiarlo más detenidamente. No dudamos que todos los contratos que se aportan en la documentación son perfectamente legales y que todos los acuerdos que lleguen privados entre las dos empresas serán lícitos mercantilmente y con derecho
todo lo que ustedes quieran, pero el interés del ayuntamiento es el nuestro. Y lo que no vemos es el negocio del grupo inversor. ¿Qué necesita? ¿Qué va a especular con esa propiedad? ¿Va a especular con la escritura de compra de ese edificio en el mercado financiero? ¿Cuál es el negocio? Que es que eso es lo que nos explica. Si dijéramos, no, es que el grupo inversor se va a hacer cargo de la residencia y la va a gestionar y por eso va a invertir el dinero con el fin de recoger más dinero del que ha invertido. Pero claro, si mantiene a la empresa que está, si todo sigue igual y encima gasta el dinero, ¿cuál es su negocio? Para nosotros eso es una duda bastante grande. Eso es lo que nos tenía confundido, nada más, eso quería decir. Sí, señor Palomares, Primovi que compra la propiedad se la alquila a la Saleta y recibe una renta mensual por ese edificio. Evidentemente, la renta, el alquiler, por el número de meses que quedan, va a ser superior a la compra que hace ahora y de ahí es donde tiene el beneficio. ¿Me ha entendido? ¿Del alquiler? Claro. Del alquiler que le va a pagar la Saleta es de donde tiene beneficio el grupo inversor. Claro. El grupo inversor compra y ahí hace una inversión, ¿vale? Y a la vez se lo alquila a la Saleta Care que está prestando el servicio. El alquiler mensual, o como esté pactado, el alquiler por esa residencia, por el plazo de que se alquila, es superior a la inversión que hace ahora, más lo que le pueda dar eso en el mercado financiero ahora mismo, que es muy poco. ¿Y eso mismo no podía haberlo hecho la propia Saleta con un banco? Pregunto. Pues podría haberlo hecho, no digo que no, pero bueno, eso al fin y al cabo... No vemos claro, no lo vemos claro. Evidentemente saldría más rentable para los dos de esta manera, pero al final no es una cuestión en la cual el ayuntamiento tenga que entrar. Evidentemente el grupo inversor invierte para sacar una rentabilidad igual que ahora mismo la Saleta Care ya está ahí. Lo que pasa es que la Saleta Care prefiere tener disponibilidad económica para poder reinvertir en esta residencia o en otras, o para hacer frente a determinadas inversiones que tenga pendiente de hacer y prefiere hacerlo de esta manera. Pero el grupo inversor el beneficio lo saca del alquiler a la Saleta Care, porque la operación se hace simultáneamente, ¿eh? Como ya se ha dicho, simultáneamente se hace la compra-venta y a su vez el alquiler. Y bueno, es una operación muy frecuente. El señor Pons lo ha dicho ahora que Carrefour esta semana, Mercadona hace unos meses también lo hizo y en empresas de este volumen que invierten grandes cantidades de dinero es una operación frecuente que se realiza. Y la rentabilidad se saca de ahí, del alquiler mensual. Señor Pons, que también quería intervenir. Bueno, si el señor Palomares ha acabado. Sí, he terminado, gracias. Sí, bueno, señor secretario, muy bien traído el capote y además coincido con usted jurídicamente y conforme se ha dicho antes, la operación jurídicamente pues está, nada se puede decir. Carrefour lo está haciendo, Mercadona lo está haciendo, empresas que consiguen financiación venden a grupos, a fondos de inversión, que igual esos fondos de inversión a los 3 o 4 años lo vuelven a vender a otro. ¿Quién dice que dónde está reflejado que no puedan venderlo? Igual ahora autorizamos la venta a este grupo y este grupo de aquí a 5 años decide venderlo a otro. También podría ser. Y señor secretario, cuando digo nuestra residencia, es porque es la residencia a la que previsiblemente irán nuestros padres, irán nuestros abuelos. Por eso nosotros lo vemos bastante más diferente a un supermercado y a un centro comercial. Lo que no hay duda es de que conforme estamos ahora, tenemos a una empresa propietaria del edificio que responde con el propio edificio de hacerlo bien y de prestar un buen servicio. Si autorizamos la venta, vamos a poner a un tercero como propietario del edificio al que no le podemos exigir nada. Nada. Porque el ayuntamiento no firma nada con Promóvil. Esa es una diferencia sustancial, sustancial. Y podrán buscarle 3 pies al gato, pero eso es tan real
como que ahora tenemos una garantía que la vamos a perder si autorizamos esto. Que cada uno, pues... Señor Pons, es que no es verdad lo que usted está diciendo, que no perdemos la garantía. El servicio va a continuar prestándose y es la única opción que tiene. Pero le cedo la palabra a la señora Solís, que quería intervenir también. Muchísimas gracias. Vuelvo a repetir de trocitos de los documentos extraídos. La Saleta seguirá siendo el titular del contrato y responsable ante el ayuntamiento y usuario de la actividad convenida. Solamente la propiedad temporal del edificio pasaría a Primovie. En caso de algún problema entre Primovie y la Saleta, buscarán maneras y fórmulas de solventarlo de modo que en ningún caso la Saleta pudiera ser desalojada, ya que provocaría la terminación de su propiedad temporal sobre el edificio, me refiero a Primovie, al tener que resolver el ayuntamiento el contrato existente con la Saleta por no continuar con el servicio. Es decir, está más que salvaguardado que si la Saleta no es quien realiza la explotación de la residencia, el contrato de arrendamiento quedaría resuelto, que es lo que nos tiene que preocupar, ya que es la Saleta quien realiza los trabajos. En todo momento tenemos salvaguardado que, en cualquier caso, si Primovie no respeta el uso del edificio por la Saleta, pondría en riesgo la continuidad del contrato, que se mantiene con el ayuntamiento, y perdería directamente la propiedad temporal adquirida, revirtiendo el edificio directamente y las consecuencias que se estén estipuladas en el contrato anterior del ayuntamiento con la Saleta al ayuntamiento. Gracias. ¿Qué firma el fondo de inversión con el ayuntamiento? ¿Hay algún contrato entre el fondo de inversión y el ayuntamiento? No. ¿Qué ofrece al fondo de inversión? No lo hay y ya queda establecido cuáles son los márgenes en los que se establece. Pero yo sí que quiero decir una cosa, porque el señor Pons parece un poco demagógico, me parece, que indicar que a usted le preocupan las personas mayores de Alacuás y a nosotros también nos preocupan las personas mayores de Alacuás. Y quiero que cuando escuchen esto, que estén tranquilas, porque con esto lo único que se va a conseguir es que las prestaciones que se dan en la residencia mejoren, las instalaciones van a mejorar y no se tienen que preocupar en ningún momento porque no va a dejar de prestarse el servicio, porque en el caso de que hubiera algún incumplimiento, la propiedad automáticamente revertiría en el ayuntamiento y con las inversiones que han hecho, evidentemente, eso no les interesa bajo ningún concepto. O sea, que las personas mayores estén tranquilas porque también son nuestra preocupación. Bien, yo creo que para ser la comisión informativa ya hemos debatido suficientemente, podemos pasar al dictamen y luego ya en el pleno, pues, además cuando el resto de grupos también hayan estudiado la documentación, podemos continuar con el debate de este tema. Por tanto, un segundo. Pasamos a votación la solicitud de autorización para la transmisión del inmueble residencia de la tercera edad, propuesta de aprobación. Abrimos un turno de votación por parte del Grupo Podem. Abstención. Per part del grup Ciutadans. Abstención. Per part del grup Compromís. Abstenció. Per part del grup Popular. Abstenció. Per part del grup Socialista. A favor. Pues amb el vot a favor del grup socialista i l'abstenció de la resta del grup, queda dictaminada favorablement la sol·licitud d'autorització per a la transmissió de l'immoble de la residència de la tercera edat. Passem al punt següent, punt 2 de l'àrea de drets socials, proposta d'aprovació del conveni interadministratiu per a la gestió de l'execució de les prestacions en matèria de serveis socials, és conegut com a contracte programa entre la vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i aquest Ajuntament per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en l'exercici o en el període 2021-2024, que coneguem habitualment, com he dit, del contracte programa. Fem una ronda d'intervencions per part del grup Podem. Senyora Blanc. Sí, ¿se me oye bien? Sí. Sí, vale. sí. A ver, yo tenía una duda en cuanto a la idea que aparece en varias
en varias partes de esto, de que se va a estabilizar la plantilla, en cuanto no al número, sino que, como estoy buscando la frase concreta que me había anotado, como que iba a dar pues más seguridad laboral, ¿sabes? O sea, es como que la idea que se quiere transmitir con esto que se va a hacer. Perdón, se oyen ruidos en el micrófono y no se oye bien, ¿eh? Perdón. Bueno, comentaba, en algún momento, bueno, en varios momentos se pone sobre la mesa que va a haber más estabilidad para lo que es la plantilla laboral o para los trabajadores y trabajadoras que están en el área. Y que lo que se pretende es que se vaya incorporando esa plantilla a los municipios. Yo creo que la clave va a estar en algo que dice el señor secretario cuando dice que la pretensión de la Generalitat de dulcificar y extender en varios ejercicios las exigencias de implantación de servicios y ratios mínimos, por un lado, y por otro también habla del nombramiento de funcionarios interinos por programa mediante proceso selectivo para un tiempo determinado. Mi pregunta va por ahí. ¿Cómo se compagina esa ampliación de plantilla que se tiene que hacer y con la sujeción que se habla a la normativa reguladora sobre incorporación de nuevos efectivos con la práctica? O sea, ¿cómo se va a ampliar? Y luego, si es un acuerdo de unos años determinados, si esa subvención después de esos años varía, ¿cómo vamos a mantener esa plantilla que hemos ido incorporando? Esa es mi pregunta, o mis preguntas, o mis dudas. Creo que la primera cuestión le contesta la señora Solís, a la segunda yo mismo. Muchísimas gracias. Para contestar a su pregunta, señora Blanc, le comentaré que según el proyecto de modificación del Decreto 38/2020, es un informe de la Dirección General de Administración Local sobre personal de las entidades locales en materia de servicios sociales. Está actualmente en trámite de audiencia pública. Aquí es donde se modifica el artículo 19.7 de dicho decreto, sino que me corrija el señor secretario después, en el que se dispone que no hasta el año 2022, sino de toda la duración del primer contrato programa para poder cumplir con la normativa de incorporación de los puestos de trabajo. Y es donde un poquito más abajo usted ha podido leer lo de que con la conclusión de este informe, lo que parece deducirse tanto del texto citado en fase de consulta pública como del informe evacuado por la Dirección General de Administración Local, la pretensión de la Generalitat es dulcificar y extender en varios ejercicios las exigencias de implantación de personal, ¿vale? Por el tema de que contravenía quizás las tasas de reposición de los ayuntamientos. Esa sería la contestación a esa primera pregunta. Gracias. Entonces, a ver, que es que no me ha quedado claro, que tenemos todos estos años para regularizar. Hasta el 2024. Esa es la conclusión práctica final. Hasta el 2024. Y según la situación de nuestro ayuntamiento va a poder ser así. Es que no solo va a influir la situación del ayuntamiento, sino también la Ley General de Presupuestos del Estado que permita la cobertura reglamentaria de esas plazas según las tasas de reposición. No sabemos seguros porque ni siquiera está en la Ley General de Presupuestos del 2022 está. Claro, es que es como que queda en el aire, ¿no? Porque son unos condicionantes que todavía no sabemos. Entonces, no sé, me da la sensación de que es como una declaración de intenciones, pero que no se va a saber a ciencia cierta cómo va a quedar esto confeccionado de aquí unos años. Y, por tanto, esa estabilidad de los propios trabajadores, no sé, vamos, de ahí mi duda, ¿no? Señora Solís. Quería resaltar también que para esta duda que estaba comentando la señora Blanc, lo que se va a hacer
además de dulcificar y dejar que sea durante todos los años del 2021 al 2024, también se habla de que dependiendo de las posibilidades que se ofrezcan por las futuras leyes de presupuestos generales del Estado, tal y como ha comentado el señor alcalde, sobre la tasa de reposición. He dejado de oír. Ah, ¿me oye ahora? ¿Se oye? Ahora, Sí que te oímos. Sí. Es que a lo mejor era yo, pero había dejado de oír como que se había... Es importante porque como le estoy respondiendo, no se preocupe. Claro. Pues que además de dulcificar, como estábamos comentando, también se recoge que en función de las posibilidades que se ofrezcan por las futuras leyes de presupuestos generales del Estado, tal y como ha comentado el señor alcalde, sobre esa tasa de reposición de plantilla y la situación concreta de cada entidad municipal, se permite que se vayan incorporando estos puestos en la relación de puestos de trabajo a efectos de que no sea posible alcanzar la ratio prevista con el nombramiento de funcionarios interinos por programa, mediante proceso selectivo y para el tiempo determinado de duración del contrato programa, es decir, los 4 años. ¿Vale? Vale, y sobre la segunda pregunta, que si variara la subvención, ¿qué pasaría? Evidentemente, si fuera a la baja, es lo que entiendo, ¿no? Porque si fuera al alza no habría ningún problema, pues tendría que asumirse con el presupuesto municipal. Porque una vez las plazas están creadas en plantilla, presupuestariamente se tienen que dotar. Vale. Elena, ¿querías añadir algo? Disculpe, señor alcalde, si me permite, tengo una puntualización en cuanto a esto que estaban comentando. Tenemos que mirar un poco lo que ha ocurrido anteriormente y tenemos que destacar que hasta el 2017, como ejemplo de financiación de personal, ha ido incrementando de manera notoria, ¿vale? Hasta ahora mismo. Es decir, siempre ha ido en incremento el importe de transferencia económica que ha realizado la Generalitat a los ayuntamientos para la gestión de los servicios sociales. Muy bien. Señora Blanca, ¿acabado? Sí. Señor Palomares. Sí, bueno, nuestra pregunta venía muy relacionada con la pregunta que ha hecho la señora Blanch, ¿no? Está claro que la Consellería de Igualdad va a subvencionar estas plazas que se van a crear de trabajadores, que es un total de 13 al final, de trabajadores para estos servicios, y va a estar subvencionando hasta el año 24 estas plazas. Pero a partir del año 24, usted lo ha dicho, si la subvención se disminuyera o desapareciera, esto iría a cargo del presupuesto municipal. Entonces, nuestra pregunta es, si hemos estado incrementando el plazo de pago de nuestra deuda para ir más holgados económicamente en los quehaceres normales del ayuntamiento, ¿nos interesa o es positivo incrementar nuestro gasto municipal en personal? Posiblemente, ¿eso sería positivo o no lo sería? Porque es lo que no vemos claro. Si estamos tendiendo a intentar ahorrar al máximo, ¿cómo en estas circunstancias vamos a incrementar la plantilla de trabajadores? A ver, no nos interesa porque eso significaría que la Consellería deja de hacer la transferencia que ahora mismo se compromete a hacer. Con lo cual, evidentemente, significa que si lo tenemos que asumir con recursos propios es porque la Consellería ha dejado de hacerlo. No tiene por qué ser así. El contrato programa, la idea es que sea cuatrianual para 4 años y que se mantengan estas cantidades o que aumente. Ese es el escenario en el que nos tenemos que mover. Evidentemente no hay una garantía absoluta y puede pasar que dentro de 4 años pues la cosa sea diferente. Bueno, pues tendremos que asumirlo. Al fin y al cabo, al ayuntamiento le gustaría tener cuanto más personal mejor para poder atender a la ciudadanía de manera adecuada. Y en el campo del bienestar social es fundamental, porque ya no solo por la pandemia, sino en general, pues se requiere una gran cantidad de personal para atender adecuadamente las múltiples situaciones que la ciudadanía de Alacuas pasa, bueno, la ciudadanía de Alacuas y de cualquier población, con lo cual todo el personal que se pueda destinar al campo de bienestar social para nosotros es personal bien invertido. Vale, pues señora Barberá. Ara, jo considero que el contracte programa és el camí que s'està seguint dins de la progressió que s'està fent
en qüestions econòmiques i en qüestions de programes en l'àrea de les actuacions municipals en benestar social. Hem d'entendre que fins ara les persones que estaven contractades anualment i se passarà directament a 4 anys. Això significa que cada any, fins al mes de maig o juny, no se sabia, sí se sabia perquè estaven els pressuposts, però no se sabia a través de la resolució quina era la quantia que rebia l'Ajuntament. Amb el contracte programa se dona seguretat als treballadors i treballadors, se dona seguretat a l'Ajuntament que en els pròxims 4 anys és aquesta la quantia que van a rebre i se dona major seguretat a la població de que van a tindre uns programes que no van anar ballant d'uns anys a uns altres. Jo entenc que aquesta és la via en la que van anar treballant, igual que fa uns anys la declaració de serveis socials municipals o la declaració de serveis socials com a una qüestió essencial era una qüestió que provocava por en molts ajuntaments perquè la gent no se sabia exactament què podia passar i la gent tenia por i els ajuntaments de vegades no es declaraven com a qüestions essencials. En aquest moment la immensa majoria dels ajuntaments estan acollint-se al contracte programa i sí, heu mirat la subvenció que n'hi ha per a 2021 i la subvenció que n'hi ha per als 3 següents anys, n'hi ha un increment important i apareixen nous programes. Des de Compromís sí estem a favor de que l'Ajuntament subscriga el contracte programa amb la Conselleria. Molt bé, gràcies, senyor Pons. Sí, jo volia dir també, deixant clar que el tema de servicis socials és importantíssim, però la veritat és que al llegir els informes me queda una duda, és si en realitat hi ha, vaig a dir-ho molt clar, si hi ha un reparo d'intervenció o no n'hi ha sobre este assumpte, perquè m'agradaria que se clarificara, perquè en l'informe sí que se diu les conseqüències que pot tindre això, però no se sap exactament si hi ha un reparo o no hi ha reparo. És important. Important saber per a poder decidir. Recibida finalización. Es que se han incluido Señor algunos... alcalde. Sí, señora interventora. Reparo, eixida pressupostària no té l'acord que s'acorda en aquest moment. No és qüestió de reparar l'informe, és més de les conseqüències en el cas de minoració d'aquesta subvenció. No cabe realizar reparo en este momento, ¿no? En este momento de... En este moment no n'hi ha ninguna despesa de caràcter pressupostària que puga ser objecte de reparo. Però, entenc que, conforme han comentat, que les conseqüències poden ser negatives en la disminució de la finalització municipal per a la situació que estem. Això és com en ocasió de l'aprovació del pressupost i modificacions en les plantilles, és més una qüestió política que tècnica. Señor Pons, no sé por qué insiste en lo del reparo, porque al final los reparos es cuando se hace algo conforme que no se sigue el procedimiento, dijéramos, y aquí el procedimiento se sigue. Y cuando llegue el momento de crear las plazas, pues presupuestariamente se verá de qué manera se dotan esas plazas. Vamos, es que no veo inconveniente. El único riesgo que hay es que pasados 4 años la subvención disminuya y el ayuntamiento tenga las plazas creadas, ¿vale? Porque eso obliga a dotarlas presupuestariamente, pero evidentemente se tendrá que ajustar el presupuesto y detraer gastos de otras partidas. No, es que la financiación ya disminuye, ¿no? Si no me equivoco, del 20 al 8%, lo dice en el propio informe. ¿Cómo? Que va, la financiación cada año está aumentando. Y de hecho, este año además se han incluido personal de auxiliar administrativo que no estaba incluido en la subvención. Y el ayuntamiento ya tenía personal auxiliar administrativo
de servicios sociales, con lo cual directamente eso son más recursos que va a tener el ayuntamiento. Dice que disminuye la financiación del 20 al 8%, ¿qué tenemos que entender? Perdón, es que se le ha oído muy mal. Repita. En página 3 del informe se dice que la financiación municipal es un 20% de los módulos producidos. No sé. Señor Pons, es que no lo he escuchado. La página 3 del informe, en el último párrafo. Sí. ¿El informe de la señora interventora? Pues aprovechando que tenemos a la señora interventora, les doy la palabra para que explique ese párrafo. Pues con la idea de aclararlo, para tenerlo claro todo. Señora interventora. Vamos a poner a localizar el informe. Señor alcalde, ¿puedo intervenir? No, un segundo, que señora interventora está localizando el informe. Ahora, página 3. Página 3, el último párrafo. Vale. En el apartat 4E, no? Sí. És una transcripció del literal de lo que diu la llei. Actualment estan financiant el 20% del mòdul. O sigui, perdó, el 92. Però el que diu la llei és... Se ha quedado sin audio, ¿eh? María José, es que se t'ha tallat el so. Hola? José? Sí. Ara. No sé si m'heu sentit. No, s'havia tallat. Un segonet. L'informe el que fa referència és, en la llei 3 del 2019, fa referència al mòdul de financiació. I aquest mòdul és del 20%, encara que actualment la financiació és, per part de la Generalitat, del 92%. No sé si se m'ha entès. Si m'ha explicat bé. Lo que vol dir és que la financiació actual és major que el mínim que marca la llei. És un 12% superior, que en qualsevol moment, i en base a aquesta llei, perfectament podria passar al 20%, l'aportació municipal, amb la qual cosa l'autonòmica seria del 80%, en comptes del 92%. Avui per avui estan financiant més de lo que diu la llei. No? Més del mínim que diu la llei. Exacte. És que vos sent molt mal, eh? No, jo escolté perfectament, eh? I nosaltres escoltem perfectament. Val, alguna pregunta més? Val, doncs passem a votació. Proposta d'aprovació anem a resumir, del contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'Ajuntament d'Alaquàs per al
període 2021-2024. Per part del grup Podem, A favor. del grup Ciutadans, Abstención. grup Compromís, Favor. grup Popular, Abstenció. grup Socialista. A favor. Amb els vots a favor del grup Socialista, Compromís i Podem i abstencions del grup Popular i Ciutadans, queda dictaminada favorablement l'aprovació del conveni de contracte programa. Bueno, era una àrea curta, però ha sigut intensa. Passem ara a l'àrea de govern obert i ciutadania, solament un punt de l'ordre del dia, que és la proposta de modificació de la composició de la mesa de contractació. Alguna qüestió? Molt bé. Passem a l'àrea de règim interior. Dació de compte del decret d'alcaldia 3161 del 30 de juliol i del decret 3528 de 10 de setembre de pròrroga del pla de reincorporació al treball presencial d'aquest Ajuntament. La propuesta de modificación no se vota. Iba a hacer esa advertencia, señor alcalde. Sí. Se nota que hace 2 meses que no entrenava ja, eh? Ja se m'olvida i tot. Bé, gràcies per l'apreciació, senyora Blanc i senyor secretari. Pues retornem a l'àrea de govern obert i anem a votar la proposta de modificació de la composició de la mesa de contractació. Per part del grup Podem, A favor. grup Ciutadans, A favor. grup Popular, grup Compromís, A favor. grup Popular, A favor. grup Socialista. A favor. Bé, per unanimitat queda dictaminada la modificació de la composició de la mesa de contractació. I ara sí, passem a l'àrea de règim interior, dació de compte del decret d'alcaldia 3161 de 30 de juliol i el decret 3528 de 10 de setembre de pròrroga del pla de reincorporació del treball presencial d'aquest Ajuntament. Tenen alguna qüestió, alguna pregunta o dubte sobre el pla? No tengo preguntas al respecto. Ninguna cuestión. Vale. Molt bé, este és dació de compte, per tant no correspon votació. Passem a l'àrea de revisió, control i seguiment de la gestió. El primer punt seria la dació de compte de les resolucions d'alcaldia. Hi ha alguna pregunta o qüestió sobre les resolucions d'alcaldia? Nada. Ninguna cuestión. Vale. Molt bé, doncs si no hi ha preguntes, passem al punt 2. Dació de compte de les actes de la Junta de Govern de 15 i 29 de juliol de 2021. Alguna qüestió? No. No. Vale, molt bé. Pues passem a la part de propostes i preguntes, en aquest cas, dels regidors i regidores. Alguna proposta o alguna pregunta? Sí, por mi parte tengo una pregunta para el señor concejal de parques y jardines. De medio ambiente y desenvolupament sostenible. Medio ambiente. Hemos recibido, bueno, yo he recibido muchas quejas de vecinos que se quejan del tema de las basuras. Cada vez, bueno, de hecho creo que colgué una fotografía que me pasó un vecino de la calle San José que la basura estaba amontonada alrededor de los contenedores. Entonces las quejas fundamentales son, parece ser, que no se recoge la basura como antes, como toca, se acumulan las basuras y por otra parte el tema del movimiento de los contenedores que cada día están en un sitio. Bueno, ya ha explicado el señor alcalde antes, por eso no he hecho yo alusión a eso. También otra pregunta es, o sea, no es pregunta, sino también pasé un vídeo que lo he dicho en la Junta de Portavoces, en el cual en la calle Albacete se ve el problema de que unas alcantarillas tragan el agua y por la otra se sale. Me ha dicho el señor alcalde que eso lo preguntara aquí en las comisiones al concejal correspondiente. Por eso lo pregunto. Si sabe algo, si se ha hecho alguna gestión con Aguas de Valencia o algo. Nada más. Antes de dar la palabra al señor Ruiz, bueno, le he dicho que si le di traslado al señor Ruiz a Aguas de Valencia, pero igual el señor Ruiz tenía algo más de información y que lo preguntaras en la comisión, pero sí que te había contestado esas dos cosas. Bueno, pues tiene la palabra el regidor de Desenvolupament Sostenible, señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Sobre la información del porqué del movimiento de los contenedores, se ha notificado a la ciudadanía, se informa a la ciudadanía a través de las redes sociales y a través del bando de WhatsApp, que si están suscritos pues habrán recibido la debida información de la motivación de por qué se están moviendo los contenedores. De hecho, se ha dado cuenta en alguna ocasión aquí, también en comisiones y en pleno.
La motivación, vuelvo a recordar, es para la formación de las islas, en las cuales lo que se busca es que todos los residuos estén en la misma ubicación, es decir, que cuando un vecino o vecina vaya a depositar la basura, pueda depositar al mismo tiempo la fracción resto y el resto de fracciones. Y también la nueva dotación, ubicar la nueva dotación de contenedores amarillos y azules que llegarán en breve, que reforzarán la recogida selectiva porque ha ido en aumento en los últimos años. Y por último, prepararnos para cuando llegue el contenedor marrón de biorresiduos. Esta situación está conllevando, lógicamente, que algunos ciudadanos tienen el hábito de ir a un punto a dejar la basura y muchas veces están depositando incluso en el punto más lejano de donde tienen su vivienda, porque no tienen conocimiento todavía, no tienen la costumbre todavía de encontrar la isla más cercana. Es un proceso que tenemos que pasar y que tenemos que ser pacientes, y que conforme se están detectando también puntos de desborde, porque a la hora de conformar islas se conforma de una forma tipo, es decir, con un contenedor de fracción resto. Conforme se encuentran desbordes, pues se va colocando nuevos contenedores de refuerzo. Además, se está haciendo una atención personalizada a todos los vecinos y vecinas, que se está poniendo en contacto con el departamento o con los diferentes departamentos que luego derivan la consulta al Departamento de Desarrollo Sostenible, con atención telefónica inmediata. En cuanto llega la sugerencia o propuesta o queja, se les llama en el momento, se intenta buscar la solución más óptima para generar los menos problemas posibles. Aprovechando el movimiento de contenedores, también lo que se está haciendo es en muchos contenedores que se tenían ubicados cerca de las viviendas, en la medida de lo posible, si hay zonas verdes cercanas, se están reestructurando la disposición de los contenedores para separarlos de las viviendas, siempre que es posible. Hay en barrios que no existe la posibilidad y no hay más remedio que estén en alineación junto con las viviendas. Pero sí que en muchos casos el proceso está conllevando de que los contenedores que estaban antes al lado de las viviendas, pues ahora están en zonas verdes. Como decía, pues es un proceso largo, que hay que tener paciencia y que va a durar meses, porque además el contenedor marrón está por llegar y se tendrán que hacer nuevas reestructuraciones. Y cualquier vecino o vecina pueden ponerse en contacto con el departamento, porque, vuelvo a insistir, se está haciendo una atención personalizada, telefónica y presencial en algunos casos. Presencial in situ, en el sitio donde se está haciendo la sugerencia. En cuanto a lo de la calle Albacete, sí que se tiene en estudio. De hecho, por parte de la empresa que gestiona la red de saneamiento, sí que se ha hecho alguna propuesta y de hecho por la zona se ha hecho el planteamiento de algunas mejoras en la red. Hay un pequeño tramo que todavía está en estudio. De hecho, se ha dado debida cuenta de información a algunas comunidades de propietarios que se han puesto en contacto, y sí que es algo que tenemos conocimiento desde la Señera, desde el Parque de la Señera hasta la calle Albacete, es un punto en el que se ha actuado y se va a seguir actuando para mejorar la red de saneamiento, sobre todo en épocas de grandes avenidas. Muchas gracias. ¿Alguna propuesta o pregunta més? Sí, yo tengo una pregunta. Avant, señor Montal. ¿Cree que la coordinació de la biblioteca, la persona que coordina la biblioteca ja no està fa un temps, i la persona que coordinava el castell tampoc, i crec que aquestes funcions han recaigut en un tècnic de l'Ajuntament que ja tenia adjuntades algunes funcions ja d'abans. La pregunta és si és aixina, si és una cosa temporal o s'està pensant en alguna solució diferent. Le va a contestar el regidor de Cultura, el señor Evangelista. Molt bona nit, Vicent. Sí, anem a veure. Respecte a la biblioteca, s'està buscant de les bolses d'altres ajuntaments
per a cobrir la plaça de la biblioteca. D'esta manera, temporalment, per això recaïa sobre el tècnic de cultura. I respecte al castell, serà el que durà, com ja vas fer en l'anterior vegada que va passar. Des de cultura se durà el tema del castell i cultura. Simplement matisar que de la bolsa que tenia l'Ajuntament de bibliotecaris s'ha esgotada. Les persones que van aprovar en el seu dia estaven treballant i han renunciat a ocupar la plaça. Per això s'està buscant en un altre ajuntament per a fer el conveni corresponent i poder incorporar de l'altra bolsa. I sols una qüestió a el que heu comentat ara. Si n'hi havia una persona dedicada a castell i una persona dedicada a cultura, bueno, més d'una, però en aquest cas una amb unes funcions, no eren suficients funcions com per a que ho portara una persona o ara se fa per... Sabeu el que vull dir, no? És a dir, que igual és una càrrega molt gran, no?, per a una persona. No, dita l'experiència que, com ja t'he dit, ja va dur a terme en una anterior vegada i parlat, com no pot ser d'una altra manera, se va apreciar en aquest moment. Si després esdevinguera que en qualsevol moment farà falta una altra aportació, doncs ja se prendria una altra mesura diferent. Però de moment, des de l'experiència del càrrec i ja com s'havia dut en una altra ocasió, s'ha estimat començar des d'aquesta manera. Gràcies. ¿Alguna proposta o pregunta més? Sí, ¿me oye? Sí. Bernardo. Yo quería que me aclarara lo último que ha dicho. Ha dicho que como no hay personal en la bolsa de Alacuás para bibliotecario, se va a pedir a otro ayuntamiento que mande de su bolsa personal para cubrir esa plaza. Sí. Esto es una cuestión bastante frecuente y si no, bueno, la señora Álamo que domina la cuestión lo puede ampliar. Cuando un ayuntamiento no tiene una determinada figura profesional porque en ese momento no tiene un proceso selectivo realizado o, como es el caso nuestro, está realizado pero agotada la bolsa, en muchos casos es más rápido conveniar con otro ayuntamiento la cesión de esa bolsa para que se llame a las personas que en ese ayuntamiento conformaron la bolsa. Sí, es una cosa. ¿No sería más normal abrir un periodo o un plazo de X días para que la gente pudiera, del propio pueblo, pudiera acceder a esa plaza? Es que... Abrir la bolsa, quiero decir, para que se apuntara gente que reuniera las condiciones. Es que no es abrir la bolsa, hay que hacer un proceso selectivo con sus correspondientes pruebas, con lo cual es un procedimiento mucho más lento que acudir a un ayuntamiento que ya tenga ese proceso realizado. Todo depende de la urgencia. ¿Entiende? No es decir, abre una bolsa y se presenta quien quiere, no. Hay que convocar un proceso selectivo, ¿vale? Donde se demuestre la igualdad, la capacidad y el mérito, ¿vale? Y entonces eso es mucho más lento que acudir a un ayuntamiento que ya tiene ese proceso finalizado con un listado de personas que lo han superado. Ya. No sabía que las bolsas funcionaban de esa manera, que había que examinarse para poder acceder a la bolsa. Pensaba que simplemente con presentar la documentación, como que se tienen las cualidades en cuanto a carreras, estudios y demás suficientes, era suficiente para estar en la bolsa. No hablamos de un puesto de trabajo fijo ni interino, sino una bolsa de trabajo temporal. No sabía que funcionaba también a base de exámenes. Pero de todas formas, tengo que decir que no nos parece justo que se dé un puesto de trabajo en Alacuás a personas de otros sitios habiendo tantos parados en Alacuás. Desde nuestro punto de vista no nos parece justo. A ver, dos cuestiones, Bernardo. Se puede hacer un proceso selectivo en el cual solo se aportan méritos. Eso es posible. Bernardo, ¿me escuchas? Sí, sí. Se puede hacer un proceso selectivo en el cual solo se aporten méritos, pero eso es perfectamente legal, pero normalmente nosotros no lo hacemos. Hacemos siempre algún tipo de prueba que demuestre la capacidad de una persona. Y cuando se abre un proceso selectivo en Alacuás, como fue en este caso el de la persona que lleva la biblioteca, está abierto a cualquier persona. No personas de Alacuás,
De hecho, la persona que ocupaba interinamente la plaza no era de Alaquàs. Y además era una persona muy profesional y que desarrollaba a la perfección el trabajo y no era de Alaquàs. Si abrimos un nuevo proceso, no se limita solo a las personas de Alaquàs, porque además tenemos la costumbre de enviarlo al PROP, porque tiene un servicio de reenvío de convocatorias a todas las personas que están suscritas y les llega y se pueden presentar. Y en todo caso, la idea es interinar a la persona, es decir, no es un puesto de trabajo fijo, evidentemente, pero sí que es una vacante existente en la plantilla que se puede interinar, con lo cual no tiene estabilidad, evidentemente, hasta que no se convoque el proceso, la cobertura reglamentaria, pero que sí que da cierto tiempo. Muy bien. No podemos Gracias. destinar las plazas de Alaquàs solo a los de Alaquàs. ¿Me permite, señor alcalde? ¿Sí? Incluso, Bernardo, las otras 2 personas que componían la bolsa, que por distintas situaciones también lo han dejado, si no me equivoco, tampoco residían en Alaquàs. Eso tendrá alguna explicación, ¿no? Tenemos 4.000 parados y tiene que venir gente de fuera a desempeñar trabajos en nuestro ayuntamiento. Eso tendrá alguna explicación, digo yo. Bernardo, ¿tú trabajas en Alaquàs? Yo no, yo trabajo para una empresa privada. Bueno, ya, pero da igual, al final es lo mismo. No da igual. No. En fin. Por ejemplo, Nada más, gracias. el proceso de auxiliares administrativos que se puso en marcha el 10 de julio, ahí habían 1.300 personas que se habían apuntado a ese proceso. Y evidentemente solo una pequeña fracción eran de Alaquàs. Y luego, por contra, bueno, por ejemplo, yo soy funcionario público también y trabajo en Aldaya. ¿Tampoco tendría derecho a hacerlo? ¿Eso? En fin. No, vamos a ver. En un examen para una oposición no es lo que estamos hablando de una bolsa de trabajo temporal. Para un examen no se puede poner barreras a nada. Tiene que acceder todo el mundo que reúna las condiciones. Pero aquí hablamos de una bolsa de trabajo temporal. Bien, es diferente. Bernardo, mi mayor número de interinidades se produjo en Teruel. Durante 5 o 6 años estuve trabajando de interino, o 7 años en Teruel, con lo cual, y me alegro y estoy orgulloso, pero si no, no podría haber accedido yo tampoco. Simplemente, en los criterios que establece el EBET de acceso a la función pública, sea de manera temporal o no, son igualdad, mérito y capacidad, y publicidad de las convocatorias. Vamos, es que los requisitos son los mismos. Muy bien, nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Molt bé, doncs hauríem arribat a la fi de les comissions informatives corresponents al mes de setembre. Són en aquest moment pràcticament les 10 de la nit. Amb això alçaríem la sessió i ja se veuríem en el plenari presencial, aquesta vegada sí, ja ho anunciarem per xarxes, que farem el dijous de la setmana vinent en el Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alaquàs. Moltes gràcies i bona nit. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Bona nit.